Como vamos a, como vamos a ver el tema de transitorios, necesito repasar algo que espero lo tengan ustedes en este momento claro, pero vamos a repasar un momentico, qué era lo que pasaba con el capacitor y condensador o con la bobina y el inductor. Simplemente es como para que tengamos esto presente. En el capacitor, que recuerdan que el símbolo del capacitor era así, C, en el capacitor nos pasaba que teníamos la expresión de que I sub C es igual a C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Esta es la ecuación clave, digámoslo así, en el caso del capacitor, que la corriente por un capacitor es C por dB de T. Otra cosa que habíamos visto en su momento cuando vimos las teorías de la bobina y del capacitor es que en el capacitor se nos cumplía algo que decíamos que el voltaje en cero menos es igual al voltaje en cero y es igual al voltaje en cero más. Esto es lo que habíamos dicho en su momento, que decíamos que el capacitor no permite cambios bruscos de voltaje o de tensión. Entonces, el capacitor no permite, por su construcción, por su diseño, por todo el concepto del capacitor, él no permite cambios bruscos de voltaje o de tensión. Por eso decíamos que un instante antes de cero, en cero, y un instante después de cero, el voltaje debe ser el mismo. Casi me atrevería a decirles, jóvenes, esto es lo que ocasiona el transitorio. Esta característica del capacitor es la que hace que se originen los transitorios. Ustedes recordarán que cuando hablamos y la hemos trabajado muchísimo la resistencia, en la resistencia nunca hablamos algo así que ya no permitía cambios bruscos de nada. O sea, la resistencia permite que le cambiemos el voltaje bruscamente, permite que le cambiemos la corriente bruscamente. Por eso, en los circuitos que solo tienen resistencias, no hay transitorios, nunca se produce ese fenómeno precisamente porque la resistencia permite los cambios bruscos. Lo otro que se desprende, por ejemplo, de la expresión de que I sub C, esta expresión de que I sub C es C por dB de T, pues entenderán que si despejo me queda que el voltaje en un capacitor es igual a 1 sobre C integral de la I del capacitor más un voltaje de T0, si es que aquí estamos integrando entre T0 y T. Entonces, el voltaje en un capacitor es 1 sobre C integral de I de T más un B de 0. Esta es la prueba, por decirlo de esa manera, de que el capacitor almacena energía, de que el voltaje que tiene un capacitor no solo depende de la corriente que por el capacitor pase, sino que depende si él ya tenía voltaje almacenado, de si él ya tenía voltaje cargado. Entonces, jóvenes, esta partecita es un voltaje que tiene el capacitor debido a la corriente que pasa por el capacitor. Y esta partecita es un voltaje que él ya tenía almacenado. Entonces, podríamos como probar, llamémoslo así, esta expresión nos permite decir que efectivamente el capacitor es un elemento que almacena energía. Y lo otro que no se les vaya a olvidar, jóvenes, la almacena en forma de voltaje. O sea, cuando les pregunten cuánto es la carga del capacitor, con cuánto venía, con tanto volt, con 5 volt, con 10 volt, él almacena voltaje. Bien. Eh,
Podemos ya pasar entonces a hacer el análogo con la bobina. ¿Qué era lo que pasaba con la bobina? Entonces, en la bobina, L henrios, por favor no olviden, el capacitor se da en farad y la bobina se da en henrios, las unidades, ¿no? En la bobina teníamos las expresiones análogas, que el voltaje en una bobina es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Esta es la expresión base para el caso de la bobina. P sub L es L de I de T. Bueno, entenderán, jóvenes, que quién está ahí, pues la I que pasa por la bobina, así como en la expresión del capacitor. En esta expresión del capacitor, acá, estoy ubicado acá en el capacitor, decíamos I sub C es igual a C por dB de T, pero ¿quién es este voltaje? Pues el voltaje que tiene el capacitor. Lo mismo aquí en el caso de la bobina, estoy aquí ubicado. P sub L es L de I de T, pero ¿quién es esta corriente? Pues la corriente que pasa por la bobina. Bien, de manera análoga, en la bobina lo que teníamos era que la I en cero menos debe ser igual a la I en cero y debe ser igual a la I en cero más. Esta lo que nos trae es la típica expresión, jóvenes, de que la bobina no permite cambios bruscos de corriente. No se les vaya a olvidar eso ni lo vayan a confundir. Entonces, la bobina no permite cambios bruscos de corriente, por eso la corriente un instante antes de cero es igual a la corriente en cero y igual a la corriente un instante después de cero de esta expresión. El capacitor no permitiera que cambios bruscos de voltaje. La bobina es cambios bruscos de corriente. Y nuevamente entonces, si teníamos la expresión de que BL era L de I de T, pues la corriente por una bobina será igual a 1 sobre L por la integral del voltaje por dt más una corriente inicial o una corriente de T0. Nuevamente lo que nos está diciendo esta expresión es que tenemos una carga de que la corriente que pasa por la bobina, esta corriente no solo depende del voltaje que ya tiene, sino de cuánta carga traía. Entonces la bobina también es un elemento que almacena energía. Y la almacena como en corriente, amperes. Por eso, jóvenes, por eso es que en cierta forma podríamos pensar que una bobina cargada es una fuente de corriente y un capacitor cargado es una fuente de voltaje. Estos son los conceptos que necesitamos del capacitor y la bobina para ahora sí vamos a entrar a los transitorios. ¿Cómo se inicia el tema de transitorios? Los transitorios se dividen en dos grandes grupos, lo que llamamos los transitorios de primer orden y luego los transitorios de segundo orden. Ya se van a dar de cuenta por qué le damos esos nombres. En los transitorios de primer orden son los circuitos RC y RL, o sea, resistencia con capacitor y resistencia con bobina. Y los transitorios de segundo orden ya son los RLC, o sea, los circuitos que tienen tanto bobina como capacitor en el mismo circuito. Entonces, obviamente iniciamos con el RC. Entonces, miren lo siguiente, muchachos. Aquí necesito que me empiecen a prestar atención porque ya entro en el tema de los transitorios. Miren cómo iniciamos. Circuito RC sin fuentes, que es este que aparece aquí dibujadito. Una resistencia con un capacitor, no más. No hay más nada en ese circuito, imagínense. Entonces vienen mis preguntas. Jóvenes, si este circuito no tiene fuentes, ¿qué le calculamos? ¿Qué voltaje va a haber? Ahí va a haber corrientes, va a haber voltajes. ¿Ustedes qué opinan?
El voltaje inicial en el capacitor. Perfecto. Entonces, aquí es donde viene el inicio del tema. ¿Por qué en este circuito le vamos a calcular corrientes y voltajes si es que no tiene fuentes? Precisamente porque existe la posibilidad de que el capacitor esté cargado. Si el capacitor está cargado, pues aquí van a circular corrientes, va a haber voltaje, aquí va a pasar algo en el circuito. Obviamente, muchachos, si el capacitor está descargado, aquí todo vale cero, corriente cero, voltaje cero, porque este es un circuito netamente pasivo, ahí no va a haber nada. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles? Que vamos a decir que el voltaje en el capacitor en cero tiene un valor de tanto, llamémoslo B0, o sea, 5 volt, 10 volt, 100 volt, o sea, vamos a pensar en que el capacitor tiene una carga. Vuelvo, insisto, ¿por qué? Porque si el capacitor está descargado, no perdamos tiempo, aquí no hay nada, no hay corriente, no hay voltaje, no hay nada. Bueno, entonces el capacitor está cargado con un voltaje tal. ¿Por qué puse cero? Porque es como la referencia, ¿no, muchachos? Es decir, vamos a pensar que este circuito fue precisamente el circuito que quedó después de que cargamos el capacitor. O sea, al capacitor lo cargamos y ya quedó este circuito. Ese es el instante cero. O sea, ese es el instante en que vamos a empezar a hacer el análisis. Recuerden que esto es tiempo, ¿no? Esta es tiempo. Ya estamos diciendo el voltaje en un tiempo cero vale 10 volts, 5 volts, en este caso V sub cero. Jóvenes, siguiente pregunta. ¿Este circuito es serie o es paralelo? Serie. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo que es serie? Sí. ¿Y no es paralelo? Jean Pablo, no, ¿no qué? ¿No es serie o no es paralelo? O ese no, qué pena, ese no de pronto fue a las 7:15. Bueno, perfecto. Entonces, muchachos, miren, miren, y aquí tienen que tener ustedes claro esto. Como son solo dos elementos, dos, este circuito es serie y es paralelo, porque a la vez por ellos pasa la misma ahí y a la vez el voltaje que tenga la resistencia es el mismo voltaje que tiene el capacitor. ¿Por qué? Porque son solo dos elementos. Entonces, ¿cómo lo analizamos? Pues analícelo como quiera, analícelo como que está en paralelo o analícelo como que está en serie, no importa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para empezar este trabajo? Como nos dicen que el capacitor está cargado, pues él va a tener un voltaje, que es este, B0. Si ustedes observan, pues el voltaje que tiene el capacitor es el mismo voltaje que tiene la resistencia. O sea, lo estoy trabajando, lo estoy mirando como si estuviesen en paralelo. Si están en paralelo, jóvenes, es claro que por acá va a haber una corriente y la llamo corriente por la resistencia y por acá va a circular una corriente que la llamo corriente por el capacitor. ¿Por qué las puse ambos bajando? Porque se supone que el voltaje es más o menos en ambos, aquí, más o menos el voltaje que tiene el capacitor. Ambos son elementos pasivos, entonces la corriente baja por la resistencia y la corriente baja por el capacitor. Si hacemos un LCK, ubicándome, por ejemplo, en este nodo, ¿qué nos va a quedar? Pues que lo que sale igual a lo que entra. ¿Y qué sale? Sale que la corriente por la resistencia más la corriente por el capacitor es igual a lo que entra, pero en este caso no entra nada, es igual a cero. Entonces, ¿dónde estamos? Y aquí es donde empieza el asunto. ¿Cómo es la corriente que va por la resistencia? Pues el B, porque mire que el B es el mismo para los dos elementos, pues simplemente sería el voltaje dividido en la resistencia, más
la corriente que pasa por el capacitor. Entonces dice, ah, ¿qué corriente pasa por el capacitor? Entonces aquí es donde viene que es C por la derivada de B con respecto al tiempo. Recuerden que así es que se encuentra la corriente que pasa por un capacitor. Y todo esto igual a cero. Entonces, mire lo que nos está resultando de esto LCK. Mire que solo lo que he hecho es una ley de corriente. Acomodo un poquitico la expresión y voy a dividir por C para dejar el coeficiente de la derivada con 1. Entonces me queda que la derivada de B con respecto a T es igual, perdón, igual no, más la derivada de B con respecto a T más 1 sobre RC por el voltaje es igual a cero. Jóvenes, mire la importancia de lo que acabamos de encontrar. Mire esta expresión. Y quiero que se percaten que esta expresión salió de un LCK, de una ley de corriente. ¿Qué nos dio? Aquí es donde viene el problema, una ecuación diferencial. Aparece la derivada. Si ustedes recuerdan, muchachos, cuando hacíamos LSK y LBK con solo resistencias, nunca nos aparecía una ecuación diferencial. Simplemente, digamos, era I1 más I2 más I3 igual a tanto. Ahora el hecho de que el circuito tuviese un capacitor, apareció una ecuación diferencial. Aquí es donde viene, aparece solo la primer derivada, entonces por eso decimos es una ecuación diferencial de primer orden y por eso estos transitorios le llaman de primer orden. A ver, jóvenes, aquí me ubico si me están prestando atención. La ecuación es igual a cero, entonces esa ecuación diferencial, ¿cómo es la que la llamamos? Homogénea. Exacto. Entonces, una ecuación diferencial homogénea. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aplicarle matemáticas que ustedes la tienen muy presente y la recordarán mucho y solucionar una ecuación diferencial. Hay que solucionar la ecuación diferencial. Solucionar la ecuación diferencial en este caso es hallar el valor de B que me sirve, o sea, separar una forma. Voy a separar las variables. Entonces, me queda la derivada del voltaje con respecto al tiempo es igual a menos 1 sobre RC por B. Separo para que en un lado me quede voltaje y en el otro lado me quede tiempo. Entonces, TB sobre B, paso a dividir, es igual a menos 1 sobre RC por un DT. Espero que hasta ahí me estén entendiendo la separación que estoy haciendo. Entenderán que solucionar esto es sacar la integral, porque aquí me quedan diferenciales y diferenciales. Entonces me queda que la integral de dB sobre B es igual a menos 1 sobre RC, que esto es una constante, integral de dt. Entonces, bien saben que la integral de dB sobre B es el logaritmo natural de B. Y esto sería igual a menos 1 sobre RC por T más una constante. Esta es importantísima. Esa es la famosa constante de integración que me sirve para las dos integrales. Esta misma acá me sirve para la integral de voltaje y la del tiempo. Entonces la idea es cómo se obtiene el valor de K de la constante de integración. Llamo constante de integración porque aquí lo que estoy haciendo es matemática, una matemática donde simplemente dice integral, entonces apareció la constante de integración. Esta K, esta K es la que se va a encontrar con lo que llamamos las condiciones iniciales. En este caso es una, la condición inicial. ¿Recuerdan cuál era la condición inicial? Claro que el capacitor en un tiempo cero tenía un voltaje de B0.
Esto es lo que nos decía. Recuerden que el voltaje traía una carga de tanto. Entonces simplemente vamos a reemplazar que para un tiempo cero el voltaje vale cero. Entonces, ¿qué nos está quedando? Logaritmo natural de B. Entonces podríamos expresarlo así. Logaritmo natural de B para un tiempo cero, bueno, voy a indicarlo así, de B para un tiempo cero es igual a menos 1 sobre RC para un tiempo cero más K. Obviamente esto nos da cero, porque es 1 RC por cero, ¿cierto? Pero miren que es por T. Entonces me queda que K es igual al logaritmo natural del voltaje para un tiempo cero. Pero ¿cuánto vale el voltaje para un tiempo cero? B cero. O sea, me queda que K es igual al logaritmo natural de B sub cero. Aquí acabé de hallar el valor de K. No sé si hay alguna duda, jóvenes, de lo que estoy haciendo. Si K vale el logaritmo natural de B cero, ¿cómo me queda la expresión original? Que el logaritmo natural de B es igual a menos 1 sobre RC por el tiempo más K. ¿Pero quién es K? El logaritmo natural de B cero. Entonces paso el logaritmo para allá y me queda que el logaritmo natural de B menos el logaritmo natural de B cero es igual a menos 1 sobre RC por el tiempo. Esta resta de logaritmo es la división. Entonces me queda logaritmo natural de B sobre B cero es igual a menos 1 sobre RC por el tiempo. Que el logaritmo natural de B sobre B cero es menos 1 sobre RC por T. ¿Qué sucede? Que bien sabe que estas expresiones para hallar B uno eleva con la E. Entonces me queda E a la logaritmo natural de B sobre B cero es igual a E a la menos 1 sobre RC por el tiempo. Pero E a la logaritmo es este B sobre B cero, ¿cierto? Entonces me queda que B sobre B cero es igual a E a la menos 1 sobre RC por el tiempo. Y llegamos a encontrar el B. Pues de aquí espejo y me queda, mire, el B que usted estaba buscando, el B de T, ¿a qué es igual? Este pasa a multiplicar y es igual a B cero por E a la menos 1 sobre RC por el tiempo. Esto era lo que buscábamos, jóvenes. Miren lo que acabamos de encontrar. Miren cómo es el, el voltaje que tiene el capacitor. B cero por E a la menos 1 sobre RC por T. Una expresión exponencial negativa, o sea, decreciente, y todo esto fue matemática, o sea, todo esto, y de dónde salió, yo lo que quiero que ustedes tengan conciencia es que salió de hacer un LSK, y encontramos el voltaje que tiene el capacitor, que obviamente es el mismo voltaje que tiene la resistencia. Bueno, antes de entrar a analizar un poco más esta expresión, quiero es que tengan ustedes presente que otra forma de hallar esta expresión. Nosotros habíamos encontrado aquí, jóvenes, que nos quedaba esta expresión de B sobre B era igual a menos 1 sobre RC por el tiempo. Simplemente les voy a mostrar otra forma. Aquí lo hice fue separando las variables, que en un lado me quedará B, que en el otro lado me quedará el tiempo, integrar y eso. La otra es integremos entre límites. Entonces, ¿qué pasa si hacemos la integral entre límites? Que me queda integral de dB sobre B es igual a menos 1 sobre RC por la integral del tiempo. Entonces, si integramos entre un tiempo cero y un tiempo t, este sería un voltaje de cero y aquí entre un voltaje para el tiempo t. Entonces,
sucede que ustedes se acaban de dar de cuenta que la integral de db es logaritmo natural de b, pero entre los límites, ¿cierto? Entre los límites, digamos, 0 y t, perdón, no tanto, sino entre los límites, eh, aquí jóvenes, no es, los límites serían entre b para un tiempo 0 y b para un tiempo t. Y todo esto igual a menos 1 sobre RC por el tiempo, ¿cierto? Porque la integral, perdón, jóvenes, aquí no es tiempo, ¿no? Ahí qué va acá, Voltaje. DT. dt, ¿no? Esto es dt, lo mismo que acá, jóvenes, no, aquí sí, Ahí está bien, profe. no, aquí es dt, ¿cierto? Sí, ahí es DT. No, aquí es dt porque es, ¿dónde me perdí? Esta, db sobre b, y aquí. Entonces aquí, jóvenes, esta es dt, que es prácticamente esta, sin, aquí separé variable, aquí estoy cogiendo la misma expresión, pero estoy integrando entre límites. Aquí me queda el tiempo, pero entre el límite 0 y un tiempo t. Lo cual, ¿qué me queda? Que me queda logaritmo natural de b de t menos logaritmo natural de b 0 igual a menos 1 sobre RC por t, porque el otro me daría 0, porque el tiempo valdría 0. Y llego a lo mismo que encontré, que el logaritmo natural de b sobre b0 es igual a menos 1 sobre RC por el tiempo, elevando la e, llego a lo mismo, joven, espero que me estén entendiendo que el b de t es igual a b0 por e a la menos 1 sobre RC por el tiempo. Es decir, llego a la misma expresión, pero lo que quería mostrarles es que otra forma es integrando entre límites, pero llegamos a la misma expresión. Bien. Otra, jóvenes. Aquí voy a hacerlo con otro color. Otra forma de solucionar esa ecuación diferencial. Resulta que teníamos una ecuación diferencial inicial que era esta. De b de t, aquí estoy ubicado acá, jóvenes, a esta. De b de t más 1 de c por b, ¿cierto? Entonces la voy a volver a copiar acá abajo para mirar en la otra forma. La ecuación diferencial era derivada del voltaje con respecto al tiempo más 1 sobre RC por el voltaje igual a 0. Esta es la ecuación diferencial, esta es la que quiero solucionar. ¿Por qué lo llamo de otra forma? Porque lo que voy a hacer es suponer una solución y la reemplazo en la ecuación a ver si me cumple, a ver si me sirve. Entonces voy a suponer un BDT, o sea, una solución, un voltaje, que tiene la forma A por E a la ST. O sea, escojo una exponencial porque las derivadas, segundas derivadas y todo eso son sencillas, son fáciles. Entonces digo, voy a suponer que esta es la solución. A, una constante por E a la ST. Y luego voy a reemplazarla en la ecuación a ver qué me da. Présteme la atención a esta forma porque es la que voy a seguir utilizando luego. Entonces me queda derivada de B con respecto a T. Jóvenes, la derivada de este voltaje, ¿cuánto da? ¿Alguno que me diga cuánto da la derivada de este voltaje con respecto al tiempo? S por A, por Euler a la ST. Perfecto. Entonces la derivada me da S por A tal, más 1 sobre RC por B. ¿Pero quién es B? Pues A por E a la ST y todo esto igual a 0.
De esta expresión yo factorizo el A por E a la ST, ¿factor de quién? De S más 1 sobre RC, todo esto igual a 0. Entonces, simplemente a qué factor común la expresión. Como esto es igual a 0, entenderán jóvenes que o esto es 0 o lo que tiene el paréntesis es 0. Esta expresión no puede ser 0 porque es mi solución. Entonces estaría diciendo que todas las soluciones son 0. Entonces lo único que me queda es que esta es la que valga 0. Al tomar en cuenta eso, me queda entonces aquí que S más 1 sobre RC vale 0. Por consiguiente, acabé de hallar el exponente S, que S es igual a menos 1 sobre RC. Entonces, este era el exponente de mi solución, entonces la acabé de hallar. Lo cual me permite decir que ¿qué me está quedando por ahora? Que B de T es igual a por E a la S, pero S vale menos 1 sobre RC por el tiempo. Bien, ya vamos llegando porque ya casi encontramos la expresión que ya habíamos hallado por otros métodos. ¿Qué me falta? Hallar la A, la constante A. Esta A que yo supuse, me falta hallarla. ¿Cómo se halla la constante A? Con la condición inicial. ¿Qué era la condición inicial? Que el voltaje para un tiempo cero valía V sub cero, ¿cierto? Esta era la condición inicial. Entonces, ¿qué nos queda? Voltaje para un tiempo cero. ¿Cuánto vale V cero? Entonces me queda V cero igual a para un tiempo cero, pero para un tiempo cero esta exponencial vale 1. Espero que me estén entendiendo, jóvenes, porque es para un tiempo cero. Entonces me queda que V cero es igual a A. Dice, mire, acabo de hallar la constante A, que vale V cero. Pero me estén entendiendo dónde saqué esto, ¿no, jóvenes? Conclusión, pues ya tengo todo, que el B de T es igual a A, pero A vale V cero por E a la menos 1 sobre RC por el tiempo. Y llegué a la misma expresión que habíamos encontrado por los otros métodos, que el voltaje V cero por E a la menos RC por T. Simplemente lo que hice fue como 3 formas de solucionar la ecuación diferencial, para que ustedes lo tengan presente. No es que se tengan que hacer las 3 formas, sino que 3 posibilidades de resolver eso. Bueno, vamos ahí, joven. Entonces ahora sí viene la parte eléctrica. ¿Qué implica esa expresión? Entonces, mire lo que implica, joven. Voy a dejar esta ahí. Resulta que hemos encontrado que el voltaje que tiene un capacitor tiene esta expresión. ¿Qué es eso? Pues una exponente, miren jóvenes, negativa, aquí me olvida que negativa, entonces una exponencial decreciente. Entonces voy a intentar dibujar a ver si soy capaz. Eso indica que si, si graficamos, si graficamos voltaje, se borró. Aquí. Bien. Graficamos voltaje en función del tiempo, queda una exponencial, voy a ver si soy capaz de dibujar, una exponencial que haría algo así. ¿Cuánto creen que vale este punto, jóvenes? ¿Este punto cuánto vale? V sub 0. B sub 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que el voltaje en ese circuito empezó en un B sub 0, o sea, empezó con la carga del capacitor y él va decreciendo exponencialmente hasta que, ¿qué? ¿Qué pasa en el infinito? Tiende a 0, ¿no? Llega a cero, o sea, se descarga el capacitor, pierde todo su voltaje, con que inició, se descargó y perdió todo su voltaje.
Matemáticamente eso sucede en el infinito, ¿cierto? Solo en el infinito es cuando esta expresión del voltaje va a llegar a cero. Jóvenes, esa energía que tenía el capacitor, porque el capacitor tenía una energía almacenada en forma de voltaje, llamémoslo así, el capacitor tenía 1 volt, 10 volt, 100 volt, y se descarga, ¿qué se hace esa energía? La tiene que consumir la resistencia de potencia, ¿no? Consuma la Eh, resistencia. exacto. Entonces, es obvio que la energía que tiene el capacitor la consume la resistencia y por eso el capacitor se descarga, o sea, el capacitor se descarga a través de la resistencia. Y la resistencia que coge esa energía, pues obviamente la transforma en calor, por eso se calienta, por eso, y ahí entonces aparece la transformación de la energía. Bueno, otro dato importante, jóvenes, ¿de qué o de quién depende que el capacitor se descargue de la forma como la acabé de dibujar en este color rojo? ¿O de qué depende que él se descargue así? ¿O de qué depende que él se descargue más lentamente? ¿De qué dependerá eso? Que se descargue rápido, no, menos rápido, muy lento. ¿Eso de qué o de quién depende? De los valores de R y C. Exacto. Entonces mire de la exponencial. Este exponente es el que me dice qué tan rápido o no esta E a la menos tanto se va a descargar. Entonces, jóvenes, digamos que RC, ese producto de R por C, valga K, valga un número. Si RC es igual a K, yo quiero que me digan cuál de estas tres curvas es, por ejemplo, para 1K, 2K, 3K. No sé si me entiendan la pregunta. O sea, si RC vale 1K, si RC vale 2K, si RC vale 3K, ¿a qué corresponde cada una de estas? ¿A la de color rojo, a la de color azul o la de color verde? ¿Me están entendiendo, jóvenes? La pregunta, no sé La si la de, planteo. profe, la de 3 caería que la roja. Eso es lo que quiero que me digan. ¿Todos de acuerdo, jóvenes? ¿En que esta roja sería para un RC de 3K o es la primera la verde? Yo pienso que es la verde, porque Sí, entre más grande se haga, pues más lentamente va a crecer, va a decrecer el... Entre más grande sea, pues menos va a decrecer porque es inversamente, ¿no? Ujú. Recuerden que RC van en un denominador que es 1 sobre eso. No sé si me entiendan, jóvenes. Entonces, esta curva es para un RC de cuánto, esta curva sería para un RC de cuánto y esta curva sería para un RC de cuánto. ¿Me están entendiendo, muchachos? Profe, yo creo que la roja es la de 3K. Entonces, el compañero nos dice, la roja es para un RC de 3K, lo cual indica que la verde sería para cuánto según ese análisis, Para un K. para un K, ¿cierto? Y la azul sería para el de 2K. Sí. Para todos los compañeros, ¿están de acuerdo con eso? No. No, profe. No. ¿No? Sí, Perfecto. Sí, profe. No. ¿Será diferente o qué? sí, para mí es Esta que decae más rápidamente, o sea que más rápido va a llegar a cero, ¿sería para cuántos K? Para uno. para Para un un K. K. Sí, Esta azul 2K, y la de verde de 3, ¿así? 3K, sí, señor. Perfecto, jóvenes. Así es. Entonces, miren que entre más pequeño sea RC, el exponente grande, y si el exponente grande va a caer más rápido. Si RC es grande,
el exponente es pequeñito y va a ser lento porque el exponente es pequeñito. ¿Me entienden eso? Aquí, jóvenes, acá. Si RC es grande, el exponente es pequeño porque es 1 sobre eso. Y si el exponente es pequeño, decae lento. Si RC es pequeñito, estoy ubicado acá, jóvenes. Si RC es pequeño, el exponente va a ser grande. Y si el exponente la E grande, decrece rápido. Por eso, para allá iba. Por eso vamos a definir una cosa que llamamos tau. ¿Qué es tau? Una constante de tiempo. Es decir, ese tau lo damos en segundos, jóvenes. Este dato es clave. Lo vamos a definir como. Vamos a llamar para este circuito, vamos a llamar a tau como el producto de R por C. Miren cómo lo definí. Al producto de R por C lo llamamos tau. Esto se da en segundos. Si yo cambio esa variable, ¿cómo me queda el B de t? Pues el B de t me va a quedar B sub 0 por E a la menos T sobre tau, ¿sí o no? Entonces, así es como vamos a trabajar más exactamente la expresión. Que B de t es B sub 0 por E a la menos T sobre tau. Por eso, como estos son segundos, pues, ¿qué quiere decir? Y precisamente como el nombre le dice, es el tiempo. Si tau es grande, pues se va a descargar lento. Si tau es pequeñito, es rápido. Es tiempo, o sea, son segundos. Y entonces eso nos cuadra. Si el tau es pequeñito, se descarga rápido. Si el tau es grande, se descarga lento. Eso es lo que vamos a llamar la constante de tiempo. Otra, jóvenes, ¿de dónde sale que es que el tau son segundos? Pues primero, aquí mirando esto, ¿no? Pues supone que la unidad de voltaje me la da la condición inicial, esto es un volt. Entonces, esta E tiene que ser adimensional. Entonces, me debe quedar segundo sobre segundo para que no me dé dimensiones. Entonces, por eso el tau debe ser segundo. Entonces dice, perfecto, el tau debe ser segundo. Lo otro es que tau en unidades es igual a resistencia, pero resistencia es igual a volt sobre amper, ¿sí o no? Volt sobre amper me da resistencia. ¿Y a qué es igual capacitancia? ¿Recuerdan a qué era igual C? Q es igual a C por B. ¿Recuerdan esta expresión, jóvenes? Que la carga en un capacitor es proporcional al voltaje. Entonces es claro que la capacitancia es igual a Q sobre B. En unidades, ¿esto qué es? Coulomb sobre volt, ¿sí o no? Entonces estos son C. ¿Qué son C? Coulomb sobre volt. Volt y volt se cancelan y me queda que el tau es igual a Coulomb sobre amper. ¿Qué es Coulomb sobre amper? Segundos. Recuerdan que la corriente es de Q de T. O sea, recuerdan que los amper son Coulomb sobre segundo. Entonces, Coulomb sobre amper me da segundos. Entonces, el tau está en unidades de segundo. Bueno, eso por mirarles de dónde sale que el tau, eso me da segundo. Y si efectivamente da segundo. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, profe. Bueno, listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. Miren, vamos a hacer este ejercicio. Supongamos que el B0, o sea, el voltaje con que inicia un capacitor, por colocar un ejemplo, vale 100 volts.
O sea, el capacitor estaba cargado con 100 volts, digámoslo así. Y pensemos que, bueno, dejémoslo así. Vamos a hacer esta tablita. Tiempo y el voltaje, VDT. Entonces, recuerden que estamos acá. O más bien esta expresión, que el voltaje es el inicial. Recuerden que V0 es la carga inicial por E a la menos T sobre tau. Jóvenes, ¿qué pasa si el tiempo vale un tau? ¿Me están entendiendo? O sea, ¿qué pasa si llevamos esa cantidad de tiempo? Pues entenderán que ¿qué me queda? Que V de T, estoy aquí en la expresión de voltaje, estoy aquí en voltaje, jóvenes. Me queda que V de T es V0 por E a la menos T sobre tau. Como el tiempo vale un tau, pues esto me queda E a la menos 1 por V0. Y entonces, ¿cuánto me vale el voltaje? Pues la condición inicial, que para nuestro caso son 100 volts por E a la menos 1. Si ustedes tienen una calculadora, se van a dar de cuenta que eso nos da 36.8 volts. 36.8 volts. Jóvenes, espero me estén entendiendo el ejercicio que estoy haciendo. Vamos a ver si logro que estas rayas no queden tan feas. Bien. Entonces, ¿dónde voy, joven? En la explicación. Acá. ¿Qué pasa si T vale 2 taus? O sea, ¿qué pasa si llevamos, cuánto tiempo llevamos? 2 veces el tau. Entonces aquí la expresión quedaría V0 por E a la menos 2. Y eso da 13.5 volts. Para 3 taus, el voltaje va en 5 volts. Para 4 taus, ha caído a 1.8 volts. Y para 5 taus, va en 0.7 volts. Recuerden que esto es un voltaje, esto es voltaje. ¿Para qué quería mostrarles esta gráfica, jóvenes? Para que se den de cuenta que en forma práctica, ¿qué es lo que estamos llegando? Que al cabo de 5 taus, el voltaje va en menos del 1% con que inició. Recuerden que él inició con 100 volts. Y cuando en el tiempo llevamos 5 taus, él va en menos del 1%. En la gráfica, ¿qué es lo que quiero mostrarles? Ejemplo, no sé, si esto es un tau, si aquí vale un tau, y aquí van 2 taos, exacto. Entonces, cuando vale un tao, si empezó en 100 volts, él lleva 36.8. Al cabo de 2 taos, él va en 13.5. Y por acá, no sé, jóvenes, por acá, digámoslo así, a los 5 taos, cuando van los 5 taos, él va en 0.7 volts. Espero que me estén entendiendo, no se aprecia muy bien la gráfica, pero espero que ustedes me estén entendiendo. Por eso es que en forma práctica, ustedes en sus laboratorios, cuando diseñan en forma práctica, se considera que a los 5 taos el capacitor ya se descargó, porque va en menos del 1%. En la forma matemática, ¿cuándo se descarga el capacitor? En el infinito. Solo en el infinito es cuando él llega a cero. Pero en forma práctica vamos a trabajar que a los 5 taos se considera que el capacitor ya se ha descargado. No ha retenido tanto. Esta es la expresión fuerte, esta es la expresión clave del día de hoy, que B de T es igual a B0, la condición inicial, por E a la menos T sobre el tau, donde el tau es el producto de R por C. Esto es la forma del voltaje en ese circuito. Yo les acabé de preguntar que de qué dependía que se descargara lento, menos lento,
rápido, más rápido, depende del RC, ¿sí o no? Depende del Tao. No depende de fuentes externas, no depende de la carga del capacitor. Mire que depende de qué resistencia le conectó y qué capacitor le conectó, o sea, depende de los elementos. Por eso, muchachos, a esta se le llama respuesta natural. Esta va a ser lo que vamos a llamar nuestra respuesta natural, porque depende de la naturaleza del circuito. Mire que depende de qué elemento le conecté, cuánta R y cuánta C. No depende de fuentes, no depende de nada. Y la otra es que esto se va a acabar. Mire que les acabé de mostrar que a los 5 taos se descargan. A los 5 taos en forma práctica se dice ya no hay energía, ya no hay voltaje, no hay corriente. En forma matemática es en el infinito. Por eso a esta respuesta se le llama respuesta transitoria. Aquí donde viene el término, jóvenes. Respuesta natural o respuesta transitoria, porque dura un momentico, dura un instante, luego se va a acabar. Miren que a los 5 taos se acaba todo. Entonces dice, ah, eso es transitorio, eso es un momento, sí. Entonces, esta que vimos ahora, esta que estamos viendo, es la famosa respuesta natural o respuesta transitoria del circuito. Bien. ¿Dudas, preguntas? Por ahora no, profe. Bueno, jóvenes, entonces supongo que ahora sí vamos a un ejemplo, ya a un circuito donde vamos a aplicar esta teoría, porque digamos hasta ahora fue teoría, fue el concepto del circuito RC sin fuentes, y, y entonces supongo que ahora sí van a salir dudas y ahora sí van a salir preguntas. Entonces nos vamos al ejemplo. Listo. Vamos a trabajar este ejemplo. Miren este circuito que está ahí en sus pantallas, jóvenes. Resistencias, una cantidad de resistencias, un capacitor de un farad, una fuente de un volt, de 100, perdón, de 100 volt. Y mire que aparece un aparatico que no habíamos trabajado antes, un interruptor. Aquí me faltó un... No, no, ahí está bien. Este es el interruptor. Y pregunto, jóvenes, alguno de ustedes que me diga, ¿qué interpretan de este dibujo? ¿Qué quiere decir? ¿Alguien de ustedes podría darme una interpretación de qué significa esto? Esta palanquita va a caer acá, ¿no? ¿Qué interpretan de este dibujo? De este. De pronto que en el instante cero el switch está abierto. Otro. ¿Oyeron al compañero lo que interpretó del dibujo? Que en el instante cero el switch está abierto. La otra sería que para T menores que al cero está cerrado, ¿no? Eso, que en el instante t igual a 0 el circuito empieza a funcionar. Bien, perfecto, gracias, sí. Entonces, miren, primero miren la flecha de operación o de cómo se opera el interruptor. Esta flechita me indica que se abre, ¿sí o no? La flechita esta indica se abrió. Eso indica que antes de cero él venía cerrado. Entonces, este nos dice, él venía cerrado y en t igual a 0 lo abrimos. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Esto es importantísimo porque si ustedes me interpretan mal el interruptor, pues obviamente el circuito nos cambia. Si quiere decir que se abre y se dice, ah, yo lo interpreté que se cerraba, yo lo interpreté que era que estaba abierto, tal. Entonces, necesito que esto quede claro. La flecha me indica que se abre. ¿Y cuando se abre? En cero, o sea, antes de cero estaba cerrado. Entonces voy a colocarle aquí en tiempo menores a cero, lo que indica la flecha, esto es que está cerrado el interruptor. Que en t igual a cero, en ese instante se abre el interruptor. Y sigue abierto, ¿no? Y de ahí para allá lo dejan abierto. Esto es la interpretación de este dibujo,
del dibujo del interruptor. Bueno, listo, jóvenes. No sé si hay alguna duda, me abren el micrófono y me preguntan por qué. Vamos a calcular el voltaje que tiene este capacitor. Mire, así con esa polaridad la acabé de colocar, puede haber sido al revés, el menos y el más, pero voy a calcularla así. Más menos B en este capacitor que vale 1 farad. La pregunta que nos haríamos, por ejemplo, porque podemos preguntarnos más cosas luego en este circuito. Por ejemplo, A nos dice calcular P de T. Miren, esto es importante, o sea, el voltaje en función del tiempo. Recuerden que va a ser exponencial. Calcular B de T para tiempos mayores a 0. O sea, el interés está en cómo es el voltaje después de que se abre el interruptor. Esta es la pregunta, esto es lo que nos interesa, que cómo es el voltaje en el capacitor, cómo es el voltaje en este señor una vez opere el interruptor. Bien. Entendiendo qué es lo que vamos a buscar, entendiendo qué es lo que nos pide el ejercicio, empecemos con la metodología como trabajamos esto, jóvenes. ¿Qué es lo que vamos a hacer siempre? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer siempre? No nos lo piden, pero hay que hacerlo. Hay que mirar el circuito antes de 0. O sea, hay que mirar el circuito antes de que el interruptor trabaje, antes de que el interruptor opere. ¿Esto por qué? Porque esto me permite hallar la condición inicial. Esto es para hallar la condición inicial. ¿Y qué es la condición inicial? ¿Qué es eso? Averiguar con cuánto voltaje venía el capacitor, con cuánto era la carga del capacitor. Esto no lo pide el ejercicio, pero hay que hacerlo porque si no, no hay forma de saber qué va a pasar después. Entonces, circuito antes de 0. Esto es importante y voy a ver cómo me hago explicar aquí en este momento. Dígame alguno de ustedes, antes de 0, el interruptor, ¿cómo está? Cerrado. Cerrado. Entonces, voy a dibujarlo acá. Esto está cerrado, aquí en color verde. O sea, la fuente está conectada, ¿me están entendiendo? Me queda todo este circuito. Todo este circuito. Quiero que se percaten de que el interruptor está así desde menos infinito. Es decir, muchachos, ese circuito lleva días, horas, semanas, así conectado. Profe, qué ¿Sí? pena. Una pregunta, si en el ejercicio nos hubieran dado la condición inicial, ¿tendríamos que también mirar el circuito antes de 0? No, si ya conocen la condición inicial, es porque ya alguien la calculó y le dijo, mire, empiecen con que él tenía tanto volt. O sea, Listo, profe. es muy probable que si les dan la condición inicial es porque ya ese circuito que les dan es después de 0, ¿me entienden? O sea, no les dibujan el interruptor. Ok, Bien, aquí como nos dibujan el interruptor, como que nos están diciendo, oye, mire qué pasaba antes y mire qué pasaba después de que operó el interruptor. Pero mi interés en la pregunta, jóvenes, está acá. ¿Qué pasa con este señor? ¿Qué pasa con este señor? Antes de 0. Antes de 0, él está cerrado y lleva mucho tiempo así. ¿Cómo será que está desde menos infinito esto trabajando, funcionando? Lleva días trabajando. Ustedes saben para dónde voy en mi explicación, jóvenes. ¿Qué es lo que quiero preguntarles? ¿Qué le pasa al capacitor si ya lleva mucho tiempo conectado? ¿Ya está cargado? Exacto. Ya se cargó. ¿A cuánto? No sé, es lo que vamos a averiguar. Pero ese capacitor ya se cargó hace rato. ¿Y qué pasa cuando un capacitor ya se ha cargado? ¿Qué pasa, jóvenes, cuando en continua, que era la teoría que vimos iniciando la clase, los conceptos, ¿qué le pasa a un capacitor cuando ya está cargado? Se abre, se ¿no? abre. Se abre, o sea, se comporta como un circuito abierto.
Yo sí les dije eso iniciando la clase, jóvenes. No recuerdo cuando intenté dar los conceptos iniciales. Esto. Ay, no, no, no lo dije. ¿Ves? Lo que más me interesaba mostrarles se me olvidó. Jóvenes, regresé a la página donde inicié la clase y les dije que IC era igual a C, que no permitía cambio brusco, pero lo otro es que en corriente continua, como el voltaje es constante, esta derivada da cero y la corriente me da cero, ¿sí o no? En corriente continua, la corriente por un capacitor es cero. ¿Y qué pasa cuando un elemento no le pasa corriente? Que se comporta como un circuito abierto. O sea, lo que ustedes dicen, se abre. Ay, Dios, lo más importante que quería recordarles se me había olvidado. ¿Qué pasa con la bobina en corriente continua? Que en corriente continua, esta I es una constante. Si la I es constante, la derivada me da cero y el voltaje me da cero. Entonces, el voltaje en la bobina da cero. ¿Qué es un elemento cuyo voltaje es cero que se comporta como un cortocircuito? Entonces, en corriente continua, la bobina se comporta como un cortocircuito. Bueno, para el caso del ejemplo estábamos acá, en que el capacitor llevaba mucho tiempo energizado, ya se cargó, ya le pasó el transitorio en ese momento, entonces se comporta como un circuito abierto. Entonces vamos al ejemplo. Acá. Bien. A ver, jóvenes, aquí me toca dibujar, que es lo que no quería y por eso se dan de cuenta que yo ya traigo los dibujos hechos, pero aquí ya me toca hoy porque no he hecho el siguiente. Pero bueno, jóvenes, aquí voy a volver a escribir acá para aprovechar esta parte del tablero. Tiempos menores a cero. Pregunto y me van indicando algunos de ustedes. En este instante antes de cero, ¿la fuente está conectada o no? Sí, profe, ¿no? Listo. Lleva mucho tiempo así. Entonces, ¿el capacitor qué le pasó? Se abrió. Se abrió. ¿Las resistencias están conectadas? Sí, Sí, no hay problema. Las resistencias están ahí. Bueno, si ustedes no la ven y yo, ¿cómo están estas dos? en ¿Cómo está serie, esta resistencia y esta? en serie. Serie, ¿cuánto da? 6, Esos 6, ¿cómo están con esta? paralelo. ¿Y cuánto da ese paralelo? Si es 6 2, en paralelo con 3, Da 2. da 2, ¿cierto? Entonces, voy a intentar dibujarlo aquí. Por ahora voy a hacerlo así. Bien, jóvenes, si me van siguiendo, ¿esta de cuánto es? de 2, 2 ohm. ¿Esta de cuánto es? de 8, 8 ohm. ¿Esta de cuánto es? 15, 15 ohm. ¿La fuente de cuánto es? 100 volts. ¿Y dónde está el capacitor? Pues el capacitor está acá, ¿sí o no, jóvenes? ¿Me siguen? ¿Por qué lo dibujé así? Porque antes de cero circuito abierto, él se comporta, el capacitor se comporta como un circuito abierto. Pero aquí está el voltaje del capacitor. Bien, jóvenes, hasta ahí vamos. Sí, profe. Listo. Vamos a encontrar el voltaje del capacitor, o sea, jóvenes, vamos a encontrar este voltaje. Y si encuentro ese voltaje, estoy hallando el voltaje.
Estoy hallando el voltaje en 0 menos. Mire, ¿por qué en 0 menos? Porque estoy antes de 0. Como estoy antes de 0, estoy hallando el voltaje en 0 menos. ¿Cómo hallo el voltaje antes de 0? Jóvenes, ¿cómo hallo el voltaje que tiene el capacitor? O sea, que tiene este par de puntos. Si ustedes observan, el voltaje de este par de Un puntos divisor, es el profe. voltaje exacto. Es el voltaje que tiene una resistencia de 10, ¿sí o no? Estas dos las puedo sumar y me da una de Ok. esta con esta la sumo y me da una de 10. Ese sería el voltaje que el B. Entonces, por un divisor de voltaje, alguno de ustedes me diga cuánto por cuánto dividido en cuánto. 100 Voltaje total 100. ¿Por cuánto? por 10, 10. Por 10 sobre cuánto. 25. Sobre la suma de 10 más 15. ¿Me están entendiendo? Esto me da 100 dividido en 25,4. Esto me da 40 volts. Acabé de encontrar que antes de abrir el interruptor, el capacitor estaba cargado con 40 volts. Esto lo que me permite decir que el B antes de 0, como es el voltaje en un capacitor, es el mismo voltaje en 0 y es el mismo voltaje en 0 más, o sea, un instantico después de 0 y vale 40 volts. Ese dato lo tuve apoyándome en que analicé el circuito antes de 0 y esta es la famosa condición inicial. O sea, esta es la famosa condición con que estaba cargado el capacitor cuando alguien le abrió el interruptor. Esto no lo pedía que hiciera el ejercicio, pero nos toca hacerlo porque nos toca hallar la carga del capacitor. Ahora sí, tiempo mayores a 0. Ahora sí, como quien dice, la pregunta, porque es que la pregunta era, oye, ¿qué le pasa después de 0? Y dice, ahora sí le interesa. Pregunto, muchachos, después de 0, ¿qué le pasa al interruptor? Se abre. Se abre. O sea, la fuente, ¿qué pasa con la fuente de 100 volts? Se va. Se va, se desconecta del circuito. Si el interruptor se abre, si este interruptor se abre, sacamos la fuente. ¿Qué le pasa a esta resistencia 15? Lo mismo. Lo mismo, queda colgando, ¿sí o no? Queda desconectada del circuito. Entonces, después de 0, ¿qué circuito queda? Después de 0 queda este circuito. ¿Me están entendiendo, muchachos? Que después de 0 solo me queda el capacitor con todo este cúmulo de resistencias. Entonces, voy a intentar dibujarlo. ¿Qué circuito queda después de 0? Queda una resistencia, por ahora, un capa, y aquí queda el capacitor. Creo que lo dibujé muy pequeño, me dijeron que había hecho, hiciera los dibujos más. Jóvenes, este es el capacitor. Aquí está el voltaje que me están pidiendo. ¿Cuánto vale esta resistencia? Si están ubicados en el circuito. ¿Y cuánto vale esta? ¿Cuánto vale la primerita? 8 ¿Esta y 2. cuánto vale? 8 ohm y esta vale 2 ohm. Espero que todos estén ubicados, que este es el circuito después de 0. Claro, yo puedo cambiar esto que no quería, pero creo que es conveniente. Yo puedo cambiar esto a una resistencia con solo el capacitor, ¿sí o no? Este es C, aquí está el B que me piden. ¿De cuánto es esta resistencia? De 10. De 10. 10 ohm. Bueno, entonces, de toda la teoría que hemos visto, nosotros sabemos que el voltaje en el capacitor tiene la forma B sub 0 por E a la menos T sobre el tau. Esta es la formulita que ya la probamos, la demostramos
que el voltaje del capacitor tiene la forma una constante por E a la menos T sobre el tau. Profe, una pregunta. Sí, sí, Si tiene fuentes dependientes, ¿habría que aplicar Thevenin? seguramente, para allá vamos, seguramente le aplicamos Thevenin o hallamos la ecuación diferencial. Pero ya vamos a hacer un ejemplo con ellos. Perfecto. Jóvenes, para el ejercicio, ¿cuánto o cómo hallo el tau? Pues ya por definición, tau es el producto de R por C. Es decir, el valor del capacitor con la resistencia que acompaña al capacitor. Para nuestro ejemplo, el tau, la constante de tiempo es igual, la resistencia vale 10 por, ¿cierto? La resistencia vale 10 esta, por el valor del capacitor que es de 1 farad. Entonces, por 1, eso me da que el tau es de 10 segundos. ¿En dónde va el ejercicio? Que el B de T es igual a, jóvenes, ¿ustedes saben quién es este becero? Tiene los 40 volts, ¿no? Esta condición inicial, la carga con que él traía. Entonces, B0 vale 40 por E a la menos T sobre tau, que vale 10. Lo cual si queremos la escribimos, no es necesario, pero como 40 por E a la menos 0.1 T. Si queremos escribirla de esa manera, no tiene que ser así. Cualquiera de Profe, ellas dos. ¿Sí? todos los voltajes en el circuito van a tener la forma, ¿cierto? Sí, sí. Ya vamos y calculamos cualquier otra cosa. Pero sí, todo va a tener esa forma. Es más, en los circuitos RC, muchachos, en los circuitos RC, todo lo que ustedes calculen va a tener esta forma. Y es más, voy a indicarla de la siguiente manera, para que toda respuesta, toda respuesta va a ser una constante por E a la menos T sobre el tau. Voy a escribirla de esta manera. Estoy hablando de los circuitos RC en el tema que estamos hablando, RC sin fuentes. ¿Por qué puse la palabra respuesta y no veo ahí? Porque con esto quiero decirle que cualquier voltaje o cualquier corriente tiene la forma una constante por E a la menos T sobre el tau. Esto es importante y es clave, muchachos. Y esto me apoyo en lo que acabo de decir el compañero. Cualquier I, cualquier voltaje que ustedes calculen en el circuito va a tener esta forma, una constante por E a la menos T sobre el tau. Para el caso que nos ocupa, el voltaje en el capacitor, ¿qué forma tiene? 40 E a la menos 0.1 T o 40 E a la menos T sobre 10. No importa, que es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el circuito? Que si graficamos el voltaje en el capacitor en función del tiempo, jóvenes. Pregunto, esto como es tiempo, pues este es el tiempo cero, ¿no? Y aquí positivos y hacia allá negativos y positivos, ¿no? ¿Cuánto valía el voltaje en el capacitor antes de cero? O sea, el capacitor traía una carga de ¿cuánto? 40. De 40 volts. El capacitor venía así, 40 volts. Él estaba feliz, quietico, él venía con 40 volts. Llevaba meses trabajando bien, pero alguien llegó y le abrió el interruptor. Ese instante en que le abrieron el interruptor lo consideramos tiempo cero. O sea, aquí empieza a contabilizar el tiempo. ¿Qué va a pasar luego con ese voltaje? Que va a decrecer exponencialmente. Esto quedó muy feito, pero bueno. Él llega y va a hacer esto.
¿De qué forma va a caer? 40 por E a la menos 0.1 T volt. En forma práctica, muchachos, si me han entendido, ¿cuándo creen ustedes que se descarga el capacitor? En 5 forma octavos. práctica. A los 5 taos. ¿Cuánto fue el tao que nos dio? 10. Entonces, digamos, uno diría, mire, a los 50 segundos de que alguien le abrió el interruptor, se descargó el capacitor. Esto es lo que le está pasando al voltaje en el capacitor en ese circuito. Bueno, jóvenes, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta de lo que acabamos de hacer. Es nuestro primer ejemplo de un transitorio, ¿no? Es más, observen que por eso lo llaman transitorio. Esto dura un instante, dura un momentico. Para el ejemplo dura 50 segundos, ni un minuto. ¿Qué pasa después de los 50 segundos? Se descargó todo, se acabaron se acabaron los voltajes, se acabaron las corrientes, se acabó todo. Quedó completamente muerto el circuito. Observen, jóvenes, que después de cero, el circuito quedó sin fuentes, que es el tema en que estamos. Un circuito RC sin fuentes. ¿Para qué usamos la fuente? Inicialmente la fuente cargó el capacitor y luego la sacamos. Estoy hablando del ejemplo, de ese circuitico ejemplo. La fuente me carga el capacitor, luego la saco y luego miro qué pasa en el circuito. Y eso fue lo que pasó, que el voltaje del capacitor se comportó así. No sé si hay alguna pregunta, muchachos, alguna duda. No, profe. Bien. ¿Sí? ¿No? ¿O me va a preguntar? No, nada, profe. Bien. Jóvenes, pregunta B del ejercicio. Aquí, por aquí, jóvenes. B. Eso es como por aprovechar el ejemplo. En la pregunta A nos pidieron el voltaje en el capacitor y ya lo hallamos. Que cuánto era este voltaje que tenía el capacitor y lo acabamos de hallar y nos dio esta manera. Voy a calcular esta IX. Ubíquense, por favor. Miren que me voy a calcular la I que pasa por la resistencia de 4 ohms. Entonces, pensemos en que la pregunta B dice calcular IX para T mayor a 0. O sea, pensemos en que me piden que encontremos cuánta corriente pasa por una resistencia para después de que operó el interruptor. Bien. Vamos a ver, hay varias maneras, pero no sé, podemos hacerla de varias formas, pero quiero que percaten lo siguiente. Jóvenes, miren el circuito, este circuito después de cero. Recuerden que el interés está en después de cero. Me quedó esto, pero voy a volverlo a redibujar acá. Este. Aquí voy a trabajar la pregunta B. Espero que me vayan siguiendo, muchachos, para lo que voy a hacer. No sé si me quede muy pequeñito el dibujo. Se me olvida que me dijeron del dibujo. Bueno, digamos que así, jóvenes, me disculpan que no queda muy bien, pero si me pongo a hacerlo perfecto, me echo toda la mañana. Bueno, miren lo que dibujé acá, ¿no, muchachos? Este circuito es este después de cero. 2, 4, 3, 8 y el capacitor. Entonces esto es 2 ohm, 4 ohm, 3 ohm y 8 ohm y aquí va el capacitor.
lo de aquí a la derecha ya no existe porque el interruptor se abrió y todo esto quedó desconectado. Todo esto que está aquí a la derecha ya no está. Entonces, este es el circuito que me queda en tiempos mayores a cero. Me están pidiendo esta y que haya cuánta corriente pasa por acá. Entonces, jóvenes, miren lo que voy a hacer. Voy a hallar IX, partiendo que conozco el voltaje en el capacitor. O sea, partiendo de que ya hice un trabajo y hallé esto. Entonces, voy a decir, oye, pero usted ya no halló BC. Sí, pues usted lo conoce. ¿Cuánto vale esto? 40E a la menos 0.1. Y si yo conozco este voltaje, voy a intentar hallar esta corriente. O sea, voy a hallar IX partiendo de que conozco BC. Y miren, y lo hago con esa intención, muchachos. Pregunto, jóvenes, después de cero, ¿hay fuentes independientes conectadas? No. No, ¿cierto? Parecido a la pregunta que les hice iniciando el tema. Si no hay fuentes independientes, entonces IX no vale cero, porque ahí no hay fuentes. Pero el capacitor, Exacto. Entonces, en este momento, jóvenes, en este instante, ¿quién es la fuente? el cap, Entonces, en este instante, la fuente es el capacitor, ¿cierto? El capacitor tiene una energía, entonces en este momento el capacitor se comporta como si fuese una fuente y él va a entregar esa energía al circuito. Entonces, capacitor ahora es nuestra fuente. Entonces, en este instante pregunto, ¿el circuito está alimentado por una fuente de continua, una fuente de alterna, una fuente de qué tipo? Continua, ¿no? ¿Me entienden la pregunta tan, en mi opinión, tan importante? Miren el circuito, jóvenes, miren el circuito que tengo. Este es el circuito que tengo. Este es el circuito que estoy analizando. Aquí profe, no, disculpa, aquí no hay fuentes independientes. En este circuito la fuente es este señor, el capacitor. Hagan de cuenta que el capacitor es la fuente que me va a alimentar este circuito. La pregunta que le acabo de hacer es, entonces, ¿ese circuito está alimentado por una fuente de qué tipo, de qué forma? profe, pero ese voltaje va a variar con el tiempo, ¿cierto? Sí, eso es. Claro. Entonces, jóvenes, ¿qué tipo de fuentes tenemos? ¿De continua, sí o no? Le dice, sí, el más menos. De alterna, que ustedes ya son unos duros en alterna. Dice, las fuentes que son así. Pero también hay fuentes exponenciales. ¿De qué forma? Las que son así. ¿Me están entendiendo? Entonces, en ese instante es como si hubiésemos alimentado a la resistencia de 2, la de 4, la de 3, la de 8 con una fuente de qué tipo? Exponencial. Exponencial. Se dice, mire, esta es la fuente. ¿Me siguen, muchachos? Por eso, ¿hay fuentes exponenciales? Claro que hay fuentes exponenciales. Es la energía que le entrega un capacitor. Ya no es continua, no tenemos fuentes de continua, no tenemos fuentes de alterna. La fuente que está alimentando el circuito es exponencial. Por eso, muchachos, por eso, si a mí me preguntan este voltaje, si a mí me preguntan la I por acá, si a mí me preguntan el B, si a mí me preguntan esta IX,
¿De qué forma creen que es? Cualquiera de estos que calculamos, ¿qué forma tendrá? Exponencial. Exponencial. Nos va a dar de la forma K por E a la menos T sobre un tau. Nos va a dar de esta manera porque lo estoy alimentando con una fuente que tiene esa forma. Recuerden, jóvenes, que todas las respuestas, cuando digo respuestas, es todas las I's, todos los B's, tienen la forma de la excitación, o sea, tienen la forma de la fuente. Si ustedes conectan a un circuito fuentes de continua, pues las respuestas van a ser de continua. Si es de alterna, las respuestas van a ser de alterna. En este caso, si es exponencial, pues las respuestas van a ser exponenciales. Bien. Otra cosa que quiero que se percaten y es importantísima. Si cualquier cosa que le busque a este circuito tiene esta forma, una constante por E a la menos T sobre el tau cambia, si yo hallo este voltaje, hallo esta ahí, hallo esto, ¿me entienden? El tau cambia, depende de qué estoy calculando. No. No, el tau es único para el circuito, el tau es R por C. ¿Quién es C? Pues el capacitor. ¿Y quién es esta R? Jóvenes, ¿quién es la R que acompaña al capacitor? Pues lo que acabé de decir, la resistencia que acompaña al capacitor. Por eso se tenía que llegar a este circuito. Por eso necesitamos saber qué resistencia acompaña al capacitor. Se dice, mire, al capacitor lo acompaña una R de 10. Ah, ese es el tau, de ahí saco el tau. El tau es único en el circuito. El tau es propio del circuito. O sea, cada circuito tiene un tau, tiene una constante de tiempo. La constante de tiempo no depende de si me preguntan B, si me preguntan I, no depende de la variable. La constante de tiempo es única. Bueno, con todas esas aclaraciones, jóvenes, uy, este circuito ya no se ve de tanto que he retenido. Pero bueno, hagan un esfuerzo, muchachos, qué pena. ¿Cómo puedo hallar esta IX, que es la que me están pidiendo, conociendo el voltaje en el capacitor, conociendo este voltaje? ¿Cómo puedo hallar IX? Conoce la corriente del capacitor. Sí, podría ser, aunque no la conozco, pero digamos, la hallamos. O puede hacer un divisor para la resistencia de 3 Exacto, ohms y lo divide entre la suma de las dos resistencias de 4 y 2. perfecto. Jóvenes, ¿cómo está 4 con 2? En serie. Serie, entonces me quedaría una resistencia de 6 ohms, que es la serie de 4 con 2, en paralelo con la de 3 ohms. Aquí me queda la de 8 y aquí me queda el capacitor. Esta es la de 8 ohms y aquí está B sub C. En este circuito, jóvenes, ¿dónde está la IX? Se me perdió, en este circuito se me perdió IX, ¿o dónde está? En la resistencia de fricción, Exacto, ¿subiendo o bajando? subiendo. Subiendo, ¿cierto? Aquí está IX. Claro, porque IX está en un serie, entonces pasa por toda esta serie. Lo que quiero que se percaten es que si yo lograra hallar este voltaje, mire la polaridad que uso, porque la IX que me están pidiendo es subiendo. Si yo lograra hallar este voltaje, pues este voltaje lo divido por 6 y me da IX. ¿Me están entendiendo? Jóvenes, ¿cómo hallo este voltaje aplicando un divisor de tensión? Supongo que me están entendiendo que lo que quiero mostrarles es que yo puedo llevar este circuito a esto. Aquí está el B sub C. Aquí está 8 ohms. ¿De cuánto es esta resistencia, jóvenes? De 2. 2 ohms. ¿Y quién es este voltaje? Llamémoslo BX, que sería este voltaje.
porque es un paralelo de 6 con 3, me da 2, entonces el mismo Bx. Por divisor de tensión, alguno de ustedes díganme a qué es igual Bx. Sería BC por 2 sobre 2 más 8. ¿Todos de acuerdo? ¿O me falta algo? ¿Esto está bien? ¿Esta expresión está bien? Para hallar Bx. ¿Mm? No lo escucho, se cayó internet. No, profe. Bx tiene la polaridad invertida. Ajá. Aquí falta un menos, ¿sí o no, jóvenes? Sería Porque este BC me inyecta corriente así. Si esta es la fuente. Y yo estoy encontrando el voltaje con otra polaridad. Porque la IX que yo puse la dibujé subiendo. Pero bueno, eso es bien. Entonces, para nuestro ejercicio nos está quedando PC. PC, ¿cuánto nos había dado? 40. Entonces, menos 40E a la menos 0.1 por T. Por 2 dividido en 10. ¿Eso cuánto da, jóvenes? Que Bx es igual a menos Menos 8. 40 E a la menos 0.1 T sobre 10, lo cual nos quiere decir que Bx es igual a menos 8, ¿sí o no? Menos 8 E a la menos 0.1 T volt. Este es Bx, pero eso es lo que estoy hallando, que era lo que me pedían. Y X. Ix. ¿Y a qué es igual Ix? A ese voltaje sobre 6. A Bx sobre 6. Entonces, Ix, lo que de T, Ix de T sería igual a menos 8 sextos por E a la menos 0.1 T amper. Si quiere esto, ¿qué es? O en menos 2 tercios. Perdón, 4 tercios, ¿cierto? 4 tercios E a la menos 0.1 T amper. Este sería la corriente de la parte B que me están pidiendo. Bien. No sé si hay alguna duda, jóvenes, alguna pregunta. Pero ahora no, profe. Yo sí les tengo una pregunta. ¿Cuánto vale Ix en 0 menos? Sería menos 4 Por- tercios, ¿no? porque o sea, esto es para tiempos mayores a 0. Y antes de 0, ¿qué pasaba con Ix? Pues nos podríamos devolver al circuito antes de 0. Posiblemente. Eh, por aquí nosotros calculamos a ver que este voltaje vale 40. Recuerdan que calculamos que este voltaje valía 40.
Jóvenes, rápidamente, si este voltaje vale 40, ¿cuánto vale este con esta polaridad? ¿Me van siguiendo, 4. jóvenes? Sería 4. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto voltaje tiene esta de 2 si acá hay 40? 8. 8 volts. ¿Se la pillaron o no, jóvenes? ¿Sí El divisor de voltaje. sí me creen que aquí hay 8 volts? 40 por 2 dividido en 10, ¿sí o no? Entonces, estos 8 volts están acá. Aquí hay 8 volts. Quiere decir que esos 8 volts me alimentan también a estas dos resistencias. Entonces, ¿cuánto vale IX? Pues aquí lo copio por acá, jóvenes. Jóvenes, ¿me están siguiendo? IX en 0 menos. ¿Por qué pongo 0 menos? Porque mire que estoy trabajando antes de 0. IX de 0 menos sería ¿cuánto? Menos 8 sextos. ¿Me siguen? De amper. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles? Que para el caso de la IX, para el caso de la IX, bueno, aquí, dejémoslo ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Jóvenes, ¿cuánto valía la IX antes de 0? Aquí voy a graficar IX en función del tiempo. ¿Cuánto es lo que nos dio IX antes de 0? 4 sextos es que era. Menos 4 Negativo, sextos. ¿cierto? Por acá. Entonces, ella venía así. Menos 4 tercios de amper. Creo que era menos 4 tercios. ¿Y luego qué va a hacer? Luego va a hacer esto. Entonces, luego lo que va a hacer es aquí. Entonces, antes de 0 venía con menos 4 tercios, pero alguien operó el interruptor y luego ¿qué va a hacer? Luego se va a descargar así. ¿Por qué llega a 0 siendo una I por una? ¿Recuerdan que esta I va por una R? Claro, porque esa R la alimenta un capacitor y si el capacitor se va a descargar, pues también la I que pasa por la R va a llegar a 0, que sería los 5 octavos en forma práctica o en el infinito ya en matemáticamente. Bueno, muchachos, no sé si tengan alguna duda, no sé si tengan alguna pregunta. Uy, esto queda supremamente colorido, ¿no? Supremamente reteñido. Eh, no sé si hay alguna duda, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta. Profe, No sé, una me dice pregunta. si quieren, sí, si quieren que les muestre el circuito antes, algo así, que les baje lo que he trabajado yo aquí en el tablero. Sí, pregunta, por favor. ¿Puede ponerse donde está la pregunta número, la B? Sí, acá. Usted Esta. usted ahí partió pues de que conocía BC, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, o sea que para hallar una corriente o un voltaje en otro elemento, además de un capacitor, toca primero hallar el valor del voltaje o la corriente del capacitor y ahí sí hallar lo demás. No, qué buena pregunta. No es que siempre uno tenga que hallar el voltaje en el capacitor para con él luego encontrar lo otro que me piden. Es más, imaginémonos, muchachos, imaginémonos que la pregunta A no nos la hubiesen hecho, o sea, no nos hubiesen dicho esto, no, sino que la única pregunta era calcular IX. ¿Me están entendiendo? O sea, imaginémonos que no calculé BC para con eso hallar IX, sino que yo de una se puede hallar IX. Esa es
otra forma de trabajar el ejercicio, de trabajar la parte B. Como nos hace caer en cuenta el compañero, en este instante yo trabajé a Y y X partiendo de que conocía ABC. La otra es, no, hálleme Y X de una, usted no se vaya a poner a hallar BC para hallar Y X. Entonces tenemos que hacerlo de esa manera.